Ya estamos de regreso y antes de la pausa ya platicábamos acerca de lo que está sucediendo en el Partido Revolucionario Institucional, esta asamblea del pasado fin de semana que le abre la puerta a Alejandro Moreno para modificar los estatutos, que ya se dio la modificación de los estatutos y que ahora le permite también buscar la reelección y permanecer al frente del tricolor hasta el 2032, ni más ni menos. Fernando Belauzarán, analista político, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika, Jonathan, encantado de estar con ustedes. Hola. Un fuerte abrazo. Hubiéramos esperado que después de los resultados de la elección del pasado 2 de junio viniera una reflexión profunda en los partidos de oposición, en el PRI, en el PAN, en el PRD, lo que queda del PRD, pues, incluso en Movimiento Ciudadano. Y lo que estamos viendo en el PRI, ¿qué lectura le das, Fernando? Pues bueno, yo lo primero que veo es un desprecio a la opinión pública, ¿no? La verdad es que los partidos necesitan legitimidad social. Y yo creo que no están midiendo bien esa temperatura. Y lo peor de todo es que los conflictos internos están escalando. Yo creo que debe de haber mesura. Necesitamos una oposición unida, no es cualquier cosa lo que viene en septiembre. En septiembre puede morir la República de ese tamaño, ¿no? Porque si se apropian del Poder Judicial y como dicen, van a poner a puros incondicionales sin experiencia, va a ser un desastre en todos los sentidos, en incapacidad, en corrupción, en control político, etcétera. Bueno, sin división de poderes no hay democracia, no hay república, no hay nada, ¿no? Y además hay otras cosas en el tintero, como es acabar con la pluralidad en el Congreso, porque no solo quieren esta sobrerepresentación espuria, porque están evidentemente buscando hacer un fraude a la Constitución descomunal. No es cierto que la Constitución permita una distorsión de la voluntad popular de ese tamaño, ¿no? El 8% es un resabio que se acercaba, pero quieren sobrerepresentarse por triplicado en una trampa burda, y eso les daría la posibilidad de modificar el régimen en solitario, y eso es construir el régimen autoritario estructural, en donde esta inequidad que vivimos, la inequidad más grande en 4 décadas en una elección, se convierta totalmente estructural. Y bueno, ya vamos hacia otra vez el régimen de partido de Estado, con esa tremenda diferencia en donde ya las elecciones pues están casi decididas de antemano. Tenemos una distorsión democrática gravísima. Mira, ve los ejemplos de la Ciudad de México, de Veracruz, de Morelos, en donde los gobernantes están mal evaluados. Las candidatas que pusieron están muy desgastadas, muy mal. Bueno, Rocío Nale tiene una cola que le descubrieron de inmobiliaria impresionante. Buenos candidatos opositores, y ni así se puede hacer el cambio, precisamente por la tremenda inequidad que hay. Y eso hizo que hubiera un desfase entre los malos resultados de gobierno y los resultados electorales, ¿no? Entonces vivimos una simulación democrática muy grave, y frente a eso, frente a la posibilidad de plan C, es absolutamente un despropósito la división interna. Que lo hagan de esa manera, pues la verdad es que debilitar ahorita a la oposición todavía es, ahora sí que nos lleva sobre mojado. Ahora, Fernando, ¿puede sobrevivir una alianza del Partido Acción Nacional con el PRI, con un PRI en estas condiciones? Bueno, yo espero que al menos en el Congreso sí. Yo sé que la decisión electoral va a ser mucho más complicada, pero en el Congreso es importante que la oposición esté unida, ¿no? Sobre todo en esta pelea contra la sobrerepresentación. Y si en el Senado la diferencia con la mayoría calificada son 2 senadores, ¿no? Entonces dime si esa tablita de salvación que pudiéramos tener, esa diferencia con la mayoría calificada no es nuestra no puede ser nuestra tabla de salvación. Entonces, por supuesto que yo veo irresponsabilidad de las dirigencias en mucho sentido, y creo que falta de empatía, falta de sensibilidad, etcétera. Pero necesitamos unidad en el Congreso. En lo legislativo, pero peor. ¿Y en lo electoral? Porque, a ver, ¿estará el PAN dispuesto a cargar con ese bulto que va a representar el Partido Revolucionario Institucional? Se ve complicado que por lo menos en la elección intermedia se mantenga la alianza electoral, eso es cierto. Es decir, que la reelección de Alito podría ser la ruptura de la alianza con el Partido de Acción Nacional. Bueno, de hecho, desde antes de que lo anunciara Alito, ya hay muchas voces muy influyentes en el PAN que decían que no debieran repetir la alianza electoral.
Entonces, hacia el 27 se ve complicado, pero la alianza en el Congreso ojalá se mantenga, a pesar de estas diferencias, ni modo, hay cosas que no nos gustan, hay insensibilidades, indolencias que parecen burdas, o sea, nada más hay que ver cualquier medio de comunicación, platicar con ellos para que se dieran cuenta de que se están matando solos, de alguna manera, ¿no? Claro. Pero con todo y eso, pues hay que ser, digamos, respetuosos de la vida interna de los partidos, buscar que haya alianza en el Congreso, y bueno, 27 todavía está un poco lejos, pero no será fácil. En el 27 yo creo que hay que ver quizás estado por estado, ¿no? Sobre todo en las elecciones locales donde va a haber votación para gobernador, ahí se tendría que analizar la posibilidad de mantener las alianzas, etcétera. No demos nada por descontado, pero por lo pronto, por supuesto que las crisis internas debilitan a la oposición. Entonces yo llamo a la mesura y a la racionalidad de todos. Pero Fernando, las señales no están siendo buenas. Después de este efecto postelectoral, la realidad es de que inmediatamente lo que han hecho el PAN y el PRI con sus dirigentes es proteger lo poquito que les ha quedado y empeñarse en no soltarlo. Sí, está muy ensimismada. Sí. Y bueno, yo los entiendo. La verdad es que la partidocracia sí existe, sí se conformó y se generaron pues incentivos perversos. Y obviamente hay una crisis del sistema de partidos, aunque porque Morena es una guerra feroz internamente también, no crean que andan muy bien y todo lo que eso implica. Está sobre la mesa la creación de un nuevo partido, no para dividir más a la oposición o debilitarla, sino precisamente para poder evitar una fuga de electores o que se vayan a la abstención o que se vayan a la decepción, etcétera. Entonces está la posibilidad de crear un nuevo partido. Eso fue lo que definió el Frente Cívico Nacional en el Encuentro Nacional Ciudadano con muchas organizaciones, y bueno, eso pudiera ayudar incluso para que las disidencias no se vayan a la acera de enfrente, ¿no? O los quieran condenar al ostracismo, sino que puedan mantenerse en la oposición en una organización, digamos, que se construya de manera distinta, más tolerante, más incluyente, más democrática, más horizontal, ¿no? Ese es un reto que se tiene, no está fácil, porque insisto, los incentivos de este régimen son muy perversos, pero se tiene que intentar. Entonces, tratar de construir lo nuevo, lo distinto, en eso hay una discusión, y bueno, sí se está aumentando un poco el desgaste. Ojalá que puedan resolver sus conflictos internos los partidos existentes, pero la creación de un nuevo partido pudiera ser una solución para que mucha gente que no se siente representada con los partidos, que salió a la calle a defender la democracia, que en estas marchas rosas pudiera sentirse identificada y pueda surgir una opción esperanzadora para el país. Ahora, ¿qué tiene que aprender el PRI? Está viendo lo que está sucediendo, mejor dicho, ¿qué tiene que aprender el PAN de lo que está sucediendo en el Partido Revolucionario Institucional, de esto que está viendo el PAN, que está haciendo el PRI, de estas decisiones que se están tomando desde la dirigencia nacional? ¿Qué tendría que aprender el Partido de Acción Nacional? Pues yo espero que lleguen a un acuerdo. Conozco a mucha gente que ha dado muy distintas opiniones, me parece gente valiosa. Lo importante, ojalá lleguen a un acuerdo, puedan incluirse, puedan estar en eso, pueda salir. Finalmente el PAN es el partido más fuerte de la oposición hoy, y es importante que tenga estabilidad, gobernabilidad, unidad. Entonces, pues ojalá que practiquen la más virtuosa de las prácticas políticas para llegar a un acuerdo y que se hagan fortalecidos. Ojalá, ¿no? Yo no quiero dar por sentado ni el pleito, y deseo que salgan fortalecidos igual, ¿no? Pero ojalá que haya esa sensibilidad y que sepan que la sociedad está observando, ¿no? Que lo que sucede en un partido internamente es un asunto de interés público. Así son organizaciones de interés público, eso dice la Constitución. Finalmente reciben además financiamiento público, la gente está vigilante, y que eso lo tengan consciente, que se necesita legitimidad social, y para eso tienen que ser empáticos con la opinión pública, no mostrarse nadie aferrado, nadie sectario. Todas esas cosas pegan. Que se vean en el espejo del PRD, que perdió el registro, entre otras cosas, por quedarse
en esta lógica caníbal de la tribucracia que llegó a dominarla, en donde en donde el mérito, la capacidad, la congruencia, todo eso se olvidó simplemente por el afán de poder de cada uno de los grupos en una lucha pues fratricida, tremenda. Yo creo que hay que aprender de eso. Y claro, yo creo que ojalá que el PRI tenga consciente que lo está viendo la sociedad y que no está saliendo bien parada de esto que está sucediendo, que tengan conciencia de eso, tengan esa sensibilidad y entiendan que la opinión pública es importante, ¿no? Fernando, finalmente hablabas de la posibilidad de la creación de un nuevo partido político. ¿Sería una especie de capitalizar lo que generó el fenómeno de los Xochilovers ahora, pues quitándose este lastre de los emblemas de los partidos? Mira, yo creo que el fenómeno más importante de las últimas horas fue la marea rosa. La marea rosa expresó que hay una oposición social muy fuerte, muy vigorosa, quizás una oposición más fuerte que la oposición partidaria hoy, y esa fuerza social que nadie puede decir que la controla, que nadie puede decir que la representa en su totalidad, porque son ciudadanos libres, muy horizontales, muy diversos, muy plurales. Pues mucha gente en lo individual sí se pudiera sentir representada con una nueva opción, y esa fuerza social que de alguna manera se expresó pudiera también, por supuesto, canalizarse en las urnas, en el voto, con una confianza, por supuesto. Un nuevo partido pudiera estar abierto a que esa fuerza se exprese, en el entendido, por supuesto, que nadie la puede abarcar toda y que ese es un espacio que hay que cuidar, porque pues esas movilizaciones son, me parece, lo que da una esperanza, porque hay todavía una sociedad civil actuante, fuerte, que no quiere cruzarse de brazos frente a la destrucción de la República y esta deriva autoritaria que estamos padeciendo. Fernando Belauzarán, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y seguimos en comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Encantado de estar contigo. Fuerte abrazo, Jonathan. Hasta luego. Gracias. Muy buenos días, Fernando Belauzarán, analista político. Bueno, pues abriendo hay muchas puertas, muchas posibilidades de lo que podría estar por venir para el escenario político. Aquí nos interesa tu voz. Altavox.